En El Salvador, solo la mitad de la población tiene casa propia. Para lograrlo, se necesita una de dos cosas: tener dinero u organizarse. Esta es la historia de un grupo de mujeres en Santa Marta, Cabañas, que decidieron unirse para construir sus viviendas. Empezaron a hacer champas de nylon, porque había que rebuscarse a ver cómo pasábamos las noches, ¿verdad? Porque estábamos en una situación de invierno, porque era en octubre. Entonces empezó la gente a... Janet es la presidenta de la cooperativa de vivienda Héroes de Piedras Rojas en Santa Marta. Ella cuenta que si organizaciones no gubernamentales no se hubieran acercado a la comunidad para otorgar terrenos, talleres y créditos, no habría podido tener acceso a una vivienda en El Salvador. La historia sigue siendo la misma 33 años después. Pero antes, vayamos a las cifras. José Antonio Velázquez, presidente de la Cámara Salvadoreña de Construcción, conocida como Casalco, dijo en julio de 2024 que el país necesita por lo menos 400.000 viviendas para cubrir el déficit habitacional. Esa es una obligación del Estado. La Constitución dice que el Estado debe promover la propiedad de vivienda, pero ningún gobierno ha enfrentado de lleno la crisis habitacional. En el país, el 50.7% de los salvadoreños viven en viviendas inadecuadas, es decir, de materiales precarios o sin acceso a servicios básicos como el agua y la luz. El Fondo Social para la Vivienda, la institución que facilita el acceso a créditos hipotecarios para comprar, construir o mejorar viviendas, tiene 7 programas que ofrecen entre $61.000 y un máximo de $150.000 a quienes tienen ingresos varios. Pero el mercado ofrece viviendas que cuestan casi el doble. Por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador, el precio mínimo de un apartamento es de $200.000 y los proyectos de vivienda en esa área están dirigidos a personas con ingresos mensuales de más de $1.500. En el país, más del 70% de la población vive del empleo informal, con ingresos promedio de $367 mensuales. Una familia con esos ingresos tardaría más de 46 años en ahorrar sin gastar en nada más para comprar un apartamento en la capital. Los créditos hipotecarios no son accesibles para todas las personas. Los trabajadores que ganan un salario mínimo no aplican. El resultado es una marcada desigualdad. Unos pocos pueden acceder a una casa adecuada, mientras que quienes tienen ingresos bajos quedan relegados a terrenos en zonas riesgosas, viviendas precarias y en hacinamiento. La crisis de vivienda no es nueva en El Salvador. En la historia del país, el mercado inmobiliario nunca ha estado regulado. Un estudio de 2009 establece que el Estado nunca intervino en los procesos de urbanización, limitándose únicamente a abrir carreteras y garantizar servicios básicos. Si no hay vivienda digna y adecuada, es mentira que un país se está desarrollando. Mentira. Gustavo González, un político uruguayo y ex secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, fue quien impulsó los proyectos de cooperativa de vivienda en El Salvador, con respaldo del Centro Cooperativo Sueco, una organización no gubernamental. La vivienda tiene que ser, como cualquier derecho humano, impulsada desde el Estado. No podés esperar que el mercado impulse resolver el problema de la vivienda de los pobres, porque no le interesa, porque el mercado lo que quiere es ganancia. Y con los pobres no hay ganancia. Por eso importan tanto las iniciativas comunitarias. A donde regresamos nosotros, aquí estaba barrido, pues las casas las quemaron antes. Cuando la guerra, las casas que había, las quemaban. Entonces, cuando la gente llegó a cero aquí, a cortar madera y hacer sus propias champitas para poder pasar pues la noche y el día. Santa Marta es una comunidad marcada por la Guerra Civil de El Salvador. En 1981, tras una masacre, más de 1.000 habitantes huyeron hacia Honduras y vivieron años en un campamento de refugiados. Entre 1987 y 1992 regresaron al país, pero casi nadie tenía una casa. Apenas contaban con la madera y las láminas que habían traído de su exilio. De esa experiencia nació la cooperativa Héroes de Piedras Rojas en memoria a las víctimas. El agua y la energía eléctrica llegaron gracias a organizaciones internacionales y con el apoyo de ACNUR y Fundasal, la comunidad logró un paso clave. Recibieron terrenos y se organizaron para construir sus casas bajo un sistema de ayuda mutua. Fabricaron sus propios bloques, establecieron jornadas de trabajo y formaron una cooperativa de vivienda, donde en lugar de que cada familia luchara sola, todas se unieron para levantar sus hogares juntas. En esa comunidad son las mujeres quienes han liderado este proceso por más de 15 años, compartiendo conocimientos entre generaciones y levantando su comunidad. Aquí el Estado no hizo ni lo mínimo. Pasaron más de 12 años sin agua potable, tuvieron que aportar cuotas para financiar un pozo y hasta organizarse para pavimentar calles. Se pensó en arreglar un pedazo de calle, ¿verdad? Que había. Se hacía charco cada temporada de invierno, era aquel charco, aquellas pozas de agua, pasaban niños para la escuela, a moler el molino y todo eso. Pues entonces empezamos, que dijimos, vamos a empezar a arreglar
Las cooperativas de vivienda, sin embargo, son ejemplos aislados. Entre los pocos que pueden adquirir casas, suele haber políticos. El expresidente, hoy preso, Antonio Saca, compró en 2009 por $2.1 millones una casa ubicada en el volcán de San Salvador a través de la empresa promotora de comunicaciones SADCB, que estaba registrada a nombre de su cuñado Óscar Edgardo Mixco Sol, o como el expresidente Mauricio Funes, quien utilizó prestanombres con los que compró 14 propiedades lujosas. Eso siguió ocurriendo. El presidente Bukele y su familia adquirieron 34 nuevas propiedades de lujo, fincas de café y caña, valoradas en $9.2 millones, solo en su primer mandato. Por ejemplo, al subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, el diputado Caleb Navarro, le costó solo 9 meses convertirse en dueño de 6 propiedades, entre ellas una en la colonia Escalón, una de las zonas más exclusivas de San Salvador. O como los 33 funcionarios del gobierno del presidente Bukele y 3 de sus primos, que accedieron a créditos millonarios del banco hipotecario, que suman $5.9 millones en préstamos que les permitieron comprar propiedades en las zonas más exclusivas del país, terreno frente al mar, residencias de lujo en la capital y lotes a la falda del volcán de San Salvador. En El Faro seguimos cubriendo la crisis de vivienda. Contanos, ¿ya compraste casa en El Salvador? Déjanos en los comentarios.